con el afecto que merece la doctora María Amparo Casar a estas horas en su juicio. Hemos hablado ya de los temblores. Estamos recordando que mañana a las 7:19 de la mañana habrá una ceremonia para recordar los 33 años de los terremotos del 85 y habrá, por supuesto, recordatorio a la 1:14 con respecto al sismo que ocurrió el 19 de septiembre del año pasado. Estamos hablando de este tipo de sismos, estamos hablando de burocracias, pero hay otro tipo de sismos que también, por supuesto, son de alta escala. Y estoy tratando de referirme al tema que vincula a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Animal Político, organizaciones con un muy alto nivel de investigación periodística que hace exactamente un año publicaron un documento que resultó además multipremiado ya, que se llamó La Estafa Maestra, donde se estaba denunciando el desvío de fondos del erario público por aproximadamente 2.200 millones de pesos a través de universidades públicas y empresas fantasma. Bueno, ha seguido este asunto dándole vueltas, no solamente porque el trabajo de Animal Político y de Mexicanos contra la Corrupción fue reconocido y premiado, incluso fuera de nuestro país, fue premiado en España, sigue dando vueltas porque se sigue mencionando a tal punto que Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de la República, ya se refirió al tema y se ha señalado como cabeza de de esta serie de funcionarios, 63 funcionarios en total de la Sedesol que podrían estar involucrados en la estafa maestra. Se ha mencionado con insistencia a la secretaria Rosario Robles, a quien Andrés Manuel López Obrador se refirió señalándola como un chivo expiatorio. No es que haya dicho que es inocente o que es culpable, simplemente que es un chivo expiatorio. Y que las acusaciones en su contra son un verdadero circo. Doctora Casar, ¿cómo estás? Está ese temblor y está también el temblor de la bancarrota a la que tanta referencia ha hecho en las últimas horas Andrés Manuel López Obrador, con la respectiva respuesta del sector empresarial que se siente ofendido por ese término de bancarrota. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pepe? Muy bienvenido de regreso. Hombre, gracias. Te puse mucho en la mesa, tienes para... Sí, pero hay una cosa que me parece que los une a estos dos temas, estos dos temblores o posibles temblores, sismos. De otro tipo, claro. De otro tipo, no cobran necesariamente vidas humanas, que es lo más importante, pero sí pueden cobrar otro tipo Pero cobran de prestigios. Castigo, prestigios, grado de inversión, patrimonios, fuga de capitales, puede provocar muchas cosas. Voy primero con lo del chivo expiatorio. Bueno, lo que une a las dos es la palabra presidencial. Yo sé que es apenas presidente electo, pero bueno, yo creo que nunca habíamos tenido una transición en la cual digamos, toda la atención esté centrada en el presidente electo, y es el caso, así que su palabra tiene un peso muy fuerte. Y decir que el país está en quiebra tiene consecuencias, y decir que Rosario Robles es un chivo expiatorio tiene también consecuencias. Voy a Rosario Robles. Hay una parte de la declaración de López Obrador en la que tiene razón. Él dice, en una parte de su discurso, dice, no, esto es como siempre, se buscan 1, 2, 3, 4, 5 chivos expiatorios y después la corrupción sigue igual. Tiene razón. La corrupción no se va a resolver metiendo, si fuese responsable, a un funcionario o funcionaria a la cárcel o a varios, aunque es importante, dada la impunidad que hay en este país, que tú sabes que es del 97%, pues mandar mensajes de que, digamos, el que la hace la paga. Entonces, si alguien termina en la cárcel, eso no va acabar con la corrupción, sería tener una concepción muy simplista, ¿sí? Sería pensar que la corrupción está hecha de un conjunto de actos discretos, ¿sí? Unos actos solitarios, y no, la corrupción es casi una norma social en este país. Pero sí ha habido señalamientos al inicio de mandatos, sí, en donde con meter 1 o 2 peces gordos al bote. Fue el caso de Jorge Díaz Serrano y la corrupción Durazo, y en la época corrupción siguió. De Miguel de la Madrid, la renovación moral de la sociedad siguió. El caso de Joaquín Hernández Galicia Laquina con Carlos Salinas de Gortari siguió. El caso del Bester Gordillo Morales con Enrique Peña Nieto. Y el sindicato siguió haciendo las suyas. Y el sindicato sigue haciendo las suyas, sí. Por eso digo que no va a acabar esto con la corrupción, pero de ahí a decir
que es un chivo expiatorio. De ahí a decir que la prensa fifí está denunciando, como denunció el periódico Reforma, la conversión en 700 millones de pesos en efectivo para ser desviado, hay un gran trecho. Como tú dices, y te agradezco la mención a la estafa maestra, que ahora, por cierto, está nominada también para el Premio García Márquez, ahora en Colombia lo van a dar en octubre. Es una denuncia que está fundamentada, y está fundamentada en documentación oficial. Está hecha a partir de los reportes de la Auditoría Superior de la Federación, que ya interpuso, Pepe, ante la Procuraduría General de la República más de una veintena de denuncias por el caso de la estafa maestra, o lo que se conoce como la estafa maestra, que es el contubernio entre dependencias públicas y universidades también públicas a través de empresas fantasma. Así que eso de que es la prensa fifí o las organizaciones fifí, y acompañada de que llevamos 30 años de corrupción rampante, cosa en la que también tiene razón, y los medios calladitos, también es falso. Una investigación que hizo tu servidora de 1996 a 2014 sobre las notas de corrupción en los medios de comunicación, te doy una cifra. Pasamos en 1996 de tener 500 notas de corrupción en los medios a, en el 2014, ahí paré la investigación, a tener 30,000 notas de corrupción. Así que si alguien ha hecho por exhibir la corrupción, han sido los medios. Nunca hemos estado calladitos los medios. Dicho esto, creo que las palabras del discurso de López Obrador, donde cierra diciendo nosotros no vamos a ver para atrás, vamos a ver hacia el futuro, me parece que lo que está diciendo es algo similar, Pepe, a la famosa amnistía que se iba a hacer en materia de crimen organizado. Entonces yo pregunto, si no vamos a mirar al pasado, ¿quiere decir esto que hay una amnistía para la corrupción del pasado? Porque si es el caso, se puede discutir, pero nos tiene que decir cómo va a ser, y se tiene que hacer también cargo de que esto se puede interpretar como un pacto de impunidad. Entonces, las palabras acarrean consecuencias, Pepe. Eso en cuanto a la estafa maestra. En cuanto a la estafa maestra, que por supuesto dará mucho, estaba buscando aquí una nota de Santiago Nieto, sí, quien que ha sido propuesto como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Él dice respecto a Rosario Robles, la actual secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano de SEDATU, pero lo fue de Sedesol, dijo que Rosario Robles no es la única que debe ser investigada por los presuntos desvíos de recursos detectados en SEDATU, cuando Rosario fue la titular, y en Sedesol. En SEDATU, donde es titular, y en Sedesol, donde fue titular al inicio del sexenio. Del sexenio, exactamente. Estamos hablando, estaba viendo aquí datos. Tiene toda la razón, Santiago Nieto. Hay muchas más personas que tienen que ser investigadas en ambas secretarías, ¿sí? Él explica el término chivo expiatorio. Dice, en tanto que no es la única persona responsable, y lo importante es que se encuentra a todas las personas responsables en el sistema de corrupción que se desarrolló en el país, tanto hacia arriba como hacia abajo. El extitular de FEPADE dice que los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación deben ser investigados, incluidas las supuestas irregularidades por contratos en Sedesol y Sedatu. No se puede ponerle nombre y apellido en este momento a un responsable. Hay muchos responsables, por eso, 72 responsables, personas y empresas, entre ellos 63 funcionarios de Sedesol por la firma de contratos irregulares y un presunto desvío de fondos públicos. A ver, la Auditoría Superior de la Federación y la estafa maestra también no mencionan a Rosario Robles. Es a quien resulte responsable. Hay algunos nombres que sí se dan porque están en las auditorías, incluso en las auditorías forenses que se llaman, que son las que se van a fondo de la Auditoría Superior, y por eso la Auditoría Superior pone denuncias penales. Y en efecto no se puede, no sabemos a estas alturas quién fue, pero de que hay culpables, que se desviaron recursos, que se transformaron los recursos en efectivo y que se distribuyeron a domicilios, de eso hay pruebas.
Entonces, lo único que hicimos es las organizaciones o la prensa que hace periodismo de investigación está diciendo es, aquí hay este fundamento, que se investigue. Además, lo más importante es, decimos, ¿por qué se pudo hacer una red de corrupción así? Te lo digo, por ejemplo, se puede hacer, Pepe, porque la ley de adquisiciones en su primer artículo permite que las dependencias hagan contratos con las universidades públicas sin licitar. Y de eso se aprovecharon los funcionarios de SEDATU y de SEDESOL y de otras 7 dependencias para hacer los contratos. Entonces, esto está documentado y además se ofrece el trapito, el remedio y el trapito, ¿sí? Empecemos por cambiar el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones y hagamos otra cosa, Pepe, prohibamos en México el uso del dinero en efectivo en el gobierno federal. Somos de los poquísimos países en donde una transacción gubernamental se puede hacer en efectivo. Tú acuérdate del hoy preso Javier Duarte, que fletó un avión a Toluca con 25 millones de pesos en efectivo, ¿sí? No puede estar pagando el gobierno a un empresario del espectáculo 25 millones de pesos en efectivo. Entonces, pues cuidemos las cosas, no es chivo expiatorio, se tiene que investigar y si vamos a una amnistía, que nos expliquen cuáles. Si vamos a mirar el futuro, órale, nada más que la bandera de López Obrador fue la corrupción. Quien más votos le dio fue su promesa de combatir la corrupción. Entonces, yo le entro a la discusión, si vale la pena hacer una amnistía, pero que nos los digan con todas sus letras. Gracias, gracias, María Y ya nos Amparo quedamos sin el contexto de la bancarrota del país. De la bancarrota del país, que ese es otro tema, me la debes, pero luego, a lo mejor mañana mismo. Ándele, pues. Lo vamos enderezando, ¿te parece? Me parece porque estos muy bien, temas Pepe. dan muchísimo kilometraje.